Muchísimas gracias. Entonces, nosotros hemos visto la parte de calidad, historia, definiciones, dimensiones, satisfacción del usuario, y nos tocaría ver mejoramiento continuo y las herramientas de calidad y hablar algo de los procesos de garantía de calidad que son acreditación y auditoría. La siguiente. Dice que el sistema de gestión de la calidad nos sirve para dirigir, controlar y organizarnos respecto a la calidad. ¿Con quién? Siempre centrados en el paciente. Por lo tanto, este sistema es el conjunto de elementos interrelacionados de la organización que trabajan coordinadamente para establecer y lograr cumplir la política de calidad y los objetivos de calidad. La siguiente. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de calidad? Primero, conseguir y mantener la calidad del servicio para satisfacer las necesidades de los pacientes en forma permanente. Segundo, asegurar que la calidad obtenida se mantenga y mejore a lo largo del tiempo. Tercero, gestionar los procesos para lograr mejores resultados. O sea, son los 3 objetivos del sistema de calidad. La siguiente. Por lo tanto, dentro de los componentes tenemos, ponle un enter, tenemos planificación de la calidad, planificamos para calidad, nos organizamos para la calidad y una vez que nos hemos organizado, podemos trabajar en el mejoramiento continuo y la garantía de la calidad. Hemos dicho que es como si fuera peldaños, ¿no? El primer peldaño es el control, después tenemos el mejoramiento continuo y más arriba la garantía de la garantía o aseguramiento de la calidad y definitivamente la calidad no tiene límites. La siguiente. ¿Qué decimos de la planificación? Decimos que esta planificación está orientada a definir la política y los objetivos de la calidad. Entonces vamos a trabajar en calidad siempre y cuando, digamos, las autoridades nos permitan trabajar en calidad. Y esto, trabajar en calidad y comenzar a planificar para la calidad, involucra a toda la organización, desde la alta dirección hasta los niveles operativos, teniendo un carácter participativo. La siguiente. Ahora, una vez que nosotros hemos planificado, ustedes ya saben cómo se planifica, entonces nos vamos a organizar. Vamos a organizar nuestros recursos materiales, nuestros recursos humanos, nuestros recursos tecnológicos, los recursos financieros, para poder llevar a cabo esas funciones, esos objetivos que nosotros hemos diseñado. La siguiente. Cierren su micro, por favor. Y nuevamente volvemos a algo que lo he mencionado varias veces, lo mencionamos otra vez. ¿Qué es lo más importante? El sistema de información en todo, para calidad como en todo. Y dice que ese sistema de información es el conjunto de estrategias, de metodologías, de instrumentos, de procedimientos que permiten contar con evidencias de manera permanente y organizada de la calidad de atención y los niveles de satisfacción de los usuarios. Si nosotros no tenemos información que sea precisa, que sea la adecuada, que sea, digamos, confiable, ¿no? Entonces, no podemos tomar decisiones. La siguiente. Dentro de los sistemas de información de la calidad podemos utilizar como herramientas o como instrumentos las encuestas de satisfacción de usuario, ya hemos hablado sobre eso, mecanismos de orientación e información al usuario que también se puede hacer mediante la encuesta, recepción y procesamiento y atención de quejas y sugerencias, y lo más importante, medir, controlar. Y para medir y controlar, ¿qué necesitamos? Necesitamos indicadores y necesitamos estándares. La siguiente. Y hablamos de la garantía y el mejoramiento. ¿Y cómo se ha definido acá? Conjunto de acciones dice
que sistemáticamente se llevan a cabo para fijar normas, para vigilar, para mejorar el desempeño en forma continua y cíclica, de manera que la atención prestada sea efectiva, eficaz y segura, orientándonos a la satisfacción del usuario. La siguiente. ¿Qué es lo que tenemos como esos procesos? Evaluación, monitoreo y toma de decisiones, ya sabemos de qué se trata. Auditoría de la calidad, que vamos a ver. Acreditación de establecimientos de salud, comités, evaluación de tecnologías sanitarias y mejoramiento continuo de la calidad. Y acá tendríamos que dividir todos estos procesos que tenemos para hablar, que un proceso es el mejoramiento continuo, que la garantía o aseguramiento de la calidad comprenden los comités, comité de historia clínica, comité de muerte materna, comité de infecciones intranosocomiales. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos las auditorías, auditoría de salud, auditoría médica y otras auditorías que puedan haber. Y tenemos la acreditación. Continuamos. Harrington, en 1993, define el mejoramiento continuo como cambiar un proceso para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. ¿Qué cambiar y cómo cambiar? Depende del enfoque específico del empresario. ¿Y por qué del enfoque específico del empresario? Porque es él que sabe lo que realmente necesita su institución. La siguiente. Deming, en 1996, ¿se acuerda de Deming? Dice, la administración de la calidad total requiere de un proceso constante que será llamado mejoramiento continuo, donde la perfección nunca se logra, pero siempre se busca. ¿Por qué? Decíamos, la calidad no tiene límites. Siguiente. El mejoramiento continuo busca acercarse cada vez más a las necesidades y expectativas del cliente y requerimientos del mercado, optimizando procesos con la finalidad de ahorrar gastos, abaratar costos, simplificar actividades, haciéndolas más eficaces y eficientes. Y yo agregaría algo más. Todo esto centrado en el cliente, principalmente en el cliente externo y también en el cliente interno. Y eso ya lo hemos conversado. La siguiente. Dentro de los procesos de mejoramiento continuo, tenemos 7 subprocesos. Seleccionamos el problema sobre el cual vamos a mejorar, porque no podemos mejorar todo, ¿no? Se tiene que mejorar un proceso por proceso. Describimos el problema, analizamos el problema, seleccionamos la estrategia de mejoramiento, programamos, ejecutamos y evaluamos. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctora, sí lo escuchamos. Sí, porque me ha salido un mensajito que hay deficiencia en mi red. Bueno, para todo eso utilizamos lo que serían herramientas. La siguiente. Utilizamos lluvia de ideas y matriz de priorización. Ya conocen algo de esto. Utilizamos fluxogramas, indicadores, diagrama de tendencias, hojas de verificación, histogramas, diagramas de causa-efecto de Ishikawa, diagrama de Pareto. En cada uno de los subprocesos se utilizan determinadas herramientas que las vamos a ver de todas las que hemos puesto acá. La siguiente. Selección de problema. Utilizamos lluvia de ideas y matriz de priorización, que ya lo sabemos. Para describir el problema, fluxogramas, indicadores, diagramas de tendencias, hojas de verificación, histogramas. No quiere decir que, por ejemplo, en la descripción del problema vamos a utilizar todas estas herramientas. Podemos utilizar el diagrama de tendencias o podemos utilizar simplemente indicadores. Pero sí, cuando nosotros hablamos de lluvia de ideas, siempre la lluvia de ideas, nunca se olviden, va acompañado de lo que es la matriz de priorización. La siguiente. En el análisis del problema, cuando lo analizamos por qué se da el problema, ya utilizamos el diagrama de causa-efecto Ishikawa, que sí lo conocen, y el diagrama de Pareto, que lo vamos a ver ahora.
Luego que ya hemos analizado el problema, o sea, que ya sabemos sus causas, vamos a buscar cuál es la estrategia para poder mejorar. Y para eso utilizamos nuevamente lluvia de ideas y matriz de priorización. Podemos utilizar un diagrama de flujo y podemos utilizar análisis de costo-efectividad. La siguiente. Para la programación, utilizamos generalmente el diagrama de Gantt. Cuando nosotros estamos ejecutando, medimos mediante indicadores de procesos y gráficos, y cuando ya hemos terminado nuestro proceso de mejoramiento continuo, lo medimos mediante cuadros y gráficos estadísticos y mediante indicadores de resultado. La siguiente. Selección de problema. Seguimos. Creo que esto también lo hemos comentado. Todo lo que uno tiene que tener en cuenta en la lluvia de ideas, todas las ideas valen, no criticar las expuestas, no debe haber comentarios. ¿Cómo se matan las ideas cuando dicen no sea ridículo? Ya hemos tratado esto, cuesta mucho, somos pocos para poderlo hacer. La siguiente. La matriz de priorización, también sabemos cómo se hace la matriz de priorización. Digamos que se evalúa y se da todo un puntaje para cada uno de los parámetros que uno ha considerado. La siguiente. Y ahí tienen el problema. Podemos medir la frecuencia, la importancia, la vulnerabilidad, y para esto, para cada uno, nosotros vamos a dar un puntaje, que generalmente se da de 0 a 20, y lo decimos que se hace en forma independiente, y después se suma, y acá vamos a tener un total. Y de este total nosotros vamos a ver, digamos, el problema priorizado va a ser el que tenga más alto puntaje. Si habíamos puesto como puntaje 20, el que tenga un puntaje de 15, y los otros tienen menos, ese es el problema que se ha priorizado. La siguiente. Para describir el problema hemos hablado de los fluxogramas, indicadores, técnicas también del por qué se dan las cosas, hojas de verificación, histogramas, diagramas de tendencias. La siguiente. Esos son los símbolos que se utilizan para hacer el fluxograma. Seguimos. Los indicadores ya ustedes conocen, pero sí lo vamos a repetir. Es importante que ustedes no se olviden. Son variables que sirven para medir cambios y nos sirven para medir el desempeño de una empresa o una unidad de negocio, y es necesario tener indicadores que permitan detectar oportunidades de mejoramiento. Seguimos. La técnica del por qué, se construye, definimos el problema, y tenemos, como dice, una tabla de varias columnas en la cual nosotros vamos diciendo, ¿y por qué se dio? A ver la siguiente si está, ¿por qué se ha dado esto? ¿Por qué se ha dado esto? 2 veces, 3 veces, y ahí tenemos. Acá, esto es para trasladar a un paciente, dice falta de sistema de coordinación y comunicación para traslado de paciente. ¿Por qué? Porque no está la persona indicada para esa función. ¿Por qué no está la persona? Porque no se ha contemplado en el manual de funciones. Falta de personal. ¿Por qué? Porque hay faltas imprevistas. ¿Por qué hay faltas imprevistas? Porque falta personal de retén. Los asesores están congestionados. ¿Por qué? Porque se movilizan pacientes en estas horas puntas. ¿Y por qué? Porque no hay horarios específicos para trasladar a pacientes con diálisis. La siguiente. Hojas de verificación, cuestionarios, encuestas, no lo vamos a ver esto. La siguiente. En el análisis de problema, eso sí lo hemos visto ya en otra clase, usamos el diagrama de causa-efecto de Ichikawa y utilizamos el diagrama de Pareto. La siguiente. Pasamos el diagrama de causa-efecto, que ya lo conocemos. Sigue. Diagrama de Pareto. Entonces, esto sí dice
que el diagrama de Pareto es el estudio de partes o componentes relacionados entre sí para determinar si alguno de ellos es más significativo que los demás. Dice, se utiliza para identificar la parte más importante del grupo de partes que integra el objetivo de estudio y sirve para decidir dónde concentrar los esfuerzos. La siguiente. Miren, acá está hablando de la frecuencia y está hablando de los problemas. El hecho es, en el diagrama de Pareto, así de manera resumida, que se puede entender, si nosotros hemos desarrollado o hemos enfrentado los 3 problemas principales, ¿no? Que serían fallas que llaman ellos, falla 1, falla 2, falla 3, ya con eso hemos resuelto todo y solamente nos tenemos que preocupar por eso. En eso consiste el diagrama de Pareto. La siguiente. Para seleccionar la mejor estrategia para el mejoramiento, lluvia de ideas, matriz de priorización, fluxogramas, análisis de costo-efectividad. La siguiente. Ustedes ven que se van repitiendo cada una de esas herramientas. Este es un ejemplo para que ustedes puedan ver, digamos, la espera de un paciente en la consulta externa y por lo que pasa el paciente y cómo se va tomando la hora para concluir. Pongamos, este paciente ha tenido que esperar 23 minutos con 25 segundos para poder ser atendido. La siguiente. Para la programación, utilizamos el diagrama de Gantt, también ya lo conocen, no lo vamos a ver, seguimos. Sigue. El diagrama de Gantt, actividades, para las actividades cuando se realizan pueden superponerse, pongamos, está superponiendo la C con la D, no hay ningún problema, es responsable, y decíamos cuando hablábamos de plan operativo, esto puede terminar con un costo, ¿verdad? Seguimos. Para la ejecución, ¿cómo medimos la ejecución? Mediante los indicadores de proceso y los gráficos. Y finalmente, la siguiente, tenemos la evaluación. Evaluamos mediante indicadores de resultados y cuadros y gráficos estadísticos. La siguiente. Hasta ahí hemos terminado mejoramiento continuo y nos ha servido para ver todas las herramientas de la calidad que se utilizan. Y vemos que en cada uno de esos subprocesos del mejoramiento continuo utilizamos una determinada herramienta. La garantía de la calidad tiene que ver con comités, como decíamos, tiene que ver con auditorías y con acreditación. La siguiente. ¿Cómo definimos la auditoría? Dice que es el examen. Auditoría. Auditoría en general, es la definición. Es el examen, revisión metodológica de situaciones que concluyen en informes detallados de los hallazgos efectuados por los responsables de los análisis. O sea, es un examen, es una revisión metodológica que concluye en qué cosa, en qué problemas tenemos y quiénes son los responsables de esto. La siguiente. ¿Qué es la auditoría médica? Dice que la auditoría médica se define como el análisis crítico y sistemático de la calidad de atención médica, incluyendo los procedimientos de diagnóstico, los procedimientos terapéuticos y los resultados de estos en la calidad de vida del paciente. La auditoría médica es hecho por médicos y es una forma de cómo nosotros vamos a evaluar cómo funciona nuestro servicio. La siguiente. Evalúa la calidad primero se evalúa la calidad de las historias clínicas. Y después de evaluar la calidad de las historias clínicas, el segundo paso es evaluar la calidad de la atención médica. Y evaluar, tercero, el uso racional de los medicamentos, de los procedimientos, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Evaluar la calidad de las historias clínicas, evaluar la calidad de la atención médica y tercero, evaluar el uso racional de los medicamentos y de los procedimientos de diagnóstico y tratamiento. La siguiente.
La auditoría médica responde a las siguientes preguntas. ¿Qué atención brindamos? ¿Hicimos lo que planificamos hacer? ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Hacemos lo que debemos hacer y podemos mejorar lo que hacemos? Entonces, para eso nos sirve la auditoría médica. La siguiente. Fraser en 1982 decía que la auditoría médica permite mejorar el rendimiento profesional, la calidad de la atención médica, el costo-efectividad de la atención del paciente. La siguiente. Atención de salud, ya lo hemos visto, no nos vamos a confundir, pásalo. La auditoría puede ser retrospectiva, en consulta externa y hospitalaria, y puede ser prospectiva. ¿Qué quiere ser prospectiva? Tenemos un paciente hospitalizado y vamos a hacer una auditoría médica de la historia, de una auditoría médica de ese paciente. Pero el paciente todavía está allí, no se ha ido de alta el paciente. ¿Y eso para qué nos va a servir? Nos va a servir para ver si estamos haciendo bien y qué cosa tendríamos que mejorar para brindar un mejor servicio al paciente. La siguiente. ¿Cuáles son las fases de planificación para una auditoría? ¿O cuáles son las fases de la auditoría? La planificación. Vamos a planificar qué vamos a hacer. Nos vamos a preparar para ver cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a ejecutar, o sea, lo vamos a hacer. Y después siempre terminamos cerrando nuestro circuito con un informe y seguimiento. La siguiente. Dentro de los aspectos éticos que tenemos que considerar en la auditoría está la responsabilidad, la objetividad, la integridad, la independencia, la competencia profesional, que es lo que más se valora, el respeto a los colegas, el respeto a las instituciones y la confidencialidad. La siguiente. ¿Qué es la historia clínica? La historia clínica es la base, por eso se va a definir acá. Es la base para hacer una auditoría médica. Dice, es el documento médico legal en el que se registran los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata de la atención del médico u otros profesionales de la salud brindadas al paciente. ¿Seguimos? Por lo tanto, la historia clínica, tenemos que en la historia clínica evaluamos su estructura y su presentación de la historia clínica. La siguiente. Auditoría de historia clínica se debe hacer en todos los pacientes hospitalizados para cirugía que al tercer día no estén operados, para todas las pacientes cesarianas, para todas las historias clínicas que son recogidas aleatoriamente y para los pacientes fallecidos. ¿Seguimos? Cuando hay muertes intrahospitalarias, cuando hay pacientes con estancia mayor a 20 días, y para pacientes que recibieron transfusión sanguínea y para pacientes reoperados. La siguiente. ¿Qué son las guías de atención? Ya también hemos visto este tema, dice conjunto de principios o recomendaciones elaboradas para facilitar a los médicos la toma de decisiones para circunstancias clínicas específicas. La siguiente. Se denominan guías de práctica clínica, normas o estándares de práctica clínica, protocolos. No tomemos el término de protocolo, porque si tomamos el término de protocolo, entonces, para los jueces, dicen, ustedes dijeron que se le debía dar ¿qué cosa? Ampicilina, y le dieron otro antibiótico. No les podemos hacer entender que ese paciente era alérgico a la ampicilina. Entonces, mejor no utilizar ese término de protocolos. La siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de las guías de atención? Mejorar la calidad de la práctica clínica, disminuir la variabilidad de intervenciones, también esto ya lo hemos comentado bastante, uniformizar los criterios de diagnóstico, tratamiento y seguimiento, reducir los riesgos de
conflictos. La siguiente. Y entonces con eso estaríamos dando por concluida esta clase que me estaba faltando del día miércoles. ¿Alguna pregunta, algo que no hayan entendido? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Todo no quedó claro. Por lo tanto, yo me los jalo en el tercer examen. ¿Puede ser así o no puede ser así? Bueno, muchas gracias y muchas gracias por su comprensión de haber dictado rápido esto para poder que no nos quede nada. Y entonces el día miércoles estaríamos viendo lo que es salud ambiental y posiblemente si es que puedo reducir la clase que nos faltaba de gestión de personal, o vemos si lo obviamos. Ya el miércoles lo decidimos, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias y damos por finalizada nuestra clase de hoy día.